zuzendaria, eskerrik asko Javier Pérez, biltzeneko zuzendaria. Bueno, eta ongi etorri, bai. Eskerrik asko etortzeagatik ona, bai, ja daramatzagu gutxi gora bera 12 urte, bai, jardunaldi hauek antolatzen, eta hauetako 2 izan dira pandemiako urteak, bale, restrikzio askorekin, aforoarena, kafearena, bueno, badirudi aurten hori superatu dugula, bai, eta bultatu gara ohiko formatura. Orduan, bueno, ja pizka bat komentatu du Javierrek, bai, ze nolako antolamendua izango dugun, baina, bueno, gaur izango duguna izango da, nolabait radiografia egitea, zenolako egoera daukagun, ze erronka, ze arazo, bale? Eta gero, bihar baitze ingo dugu iniziatiba ezberdinei buruz, bale? Eta ja iniziatiba konkretoak ikusiko ditugu, bale? Orduan, bueno, gaiari dagokionez, gaurkotasun handiko gaia da, are gehiago Ukrainiako inbazioarekin, azkenean, bai, errefusiatu asko etorri dira, bai, baina gure asmoa da ez bakarrik errefusiatuengan zentratzea, baizik eta zabaltzea nolabait gure ikuspuntua, bai, eta orokorrean hausnartzea zenolako eredu daukagun hemen, bai, Euskadin, bai, eta nola antolatzen dugu harrera, ezta? Orduan, como decía antes, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas. Llevamos ya 2 años en pandemia, ya 2 años y medio, entonces, bueno, eso nos ha privado un poco pues, de esos típicos lugares de encuentro que hemos estado intentando organizar de manera muy limitada, pero bueno, parece que este año ya hemos vuelto a la normalidad, con lo cual vamos a aprovechar por fin de una pausa de café a las 11, ¿vale? Con lo cual os pido ser puntuales, por favor, ¿vale? Vamos a tener media horita para compartir, para charlar, por fin, que tenemos muchas ganas. Y bueno, besterik gabe hasiko gara orduan lehenengo interbentzioarekin. Eskerrik asko. Bueno, vamos. ¿Se me oye? Sí, vale. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, ongi etorri. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a estas jornadas. Bon dia, benvingut. Marhaba, azul. Hasiera emango diegu jardunaldi hauei. Gurekin dago Said El-Qaddawi Musawi. Said, psicólogo, idazlea eta irakaslea da. Como decía, vamos a dar comienzo a estas jornadas. Está con nosotras y nosotros Said El-Qaddawi Musawi. Said es psicólogo, psicoterapeuta, escritor y profesor y va a estar a cargo de esta primera ponencia inaugural que tiene como título Acoger para favorecer la inclusión. Bueno, unas pinceladas sobre el recorrido de Said para conocerle mejor y saber desde dónde va a hablar. Pues Said estudió psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona y posteriormente cursó un máster en psicopatología clínica y otro en psicoterapia psicoanalítica, ambos en la Universidad Ramon Llull.
Trabajó durante 16 años en la red de salud mental pública, actualmente ejerce en su clínica privada. Es miembro de diferentes instituciones y asociaciones profesionales del ámbito de la salud mental. Es también subdirector del curso de especialista de psicoterapia psicoanalítica relacional del Instituto Donald Winnicott de Barcelona. Ha impartido cursos y conferencias en diferentes universidades de Cataluña y del Estado, así como de Francia, Marruecos y Panamá. Ha sido profesor en diferentes cursos sobre salud mental, en contextos de migración, en instituciones públicas y varios hospitales de Cataluña. Como autor ha publicado numerosos artículos en diferentes periódicos como El País, El Diario.es, El Periódico de Cataluña o El Diario El Público. Ha publicado también 3 novelas y 2 ensayos, el último en el año 2020, en el que realiza una reflexión sobre la identidad, que es precisamente un poco el punto, o sea, que en torno al que va a girar su ponencia. Entonces, su ponencia de hoy se centrará en 2 ideas básicas: la importancia de una buena acogida para favorecer los procesos de inclusión de las personas migradas y la inclusión como elemento indispensable para el buen desarrollo identitario de estas personas. Intentará desarrollarlas aportando ideas concretas para llevar a cabo esta acogida. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias. Doy la palabra a Said. Muy bien. O Said en árabe. Said o Said, ya los dos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Maya por esta generosa presentación. Siempre que vengo al País Vasco me gusta mucho, he venido ya unas cuantas veces, hay una red de psicólogos, de psiquiatras muy interesantes, educadores, he tenido ocasión de recorrer un poquito el País Vasco y siempre me ha gustado porque pienso o me transmitís o yo veo, y a lo mejor espero no equivocarme, pero que... en fin, la energía de quien empieza, ¿no? De quien empieza a todo este proceso. Ya sé que tenéis mucha experiencia en acoger migrantes, pero ahora os encontráis en una situación donde el tema de la acogida, por ejemplo, en Cataluña ya lo hablamos muy poco. Parece que lo hemos superado, es falso, ¿eh? Todavía habría que acudir ahí porque es el principio de muchas cosas. De hecho, la acogida es el punto de partida del que creo, y por eso creo que es muy importante, tanto el título de la presentación como de lo que voy a hablar, que es precisamente para llegar a la inclusión, precisamente para llegar a que la gente convivamos en paz, estemos tranquilos, depende en parte, en buena parte, no en todo, pero en buena parte de los procesos de acogida. Entonces, hablaré un poquito desde la psicología, la sociología, para defender esta tesis principal, ¿no? Acoger bien favorece la inclusión favorece la ciudadanía, sentirse ciudadano y no un extranjero o no miembro de una comunidad, sino que favorece identificarse, en este caso, con el País Vasco, siendo un ciudadano vasco, europeo, español, cada uno ya a su criterio, ¿no? Y para hacerlo, yo creo que acudo a autores que en general hablan de que el sentimiento, tener en cuenta los sentimientos de las personas, es un acto político. Es importantísimo para partir de esta idea, ¿no? Cuidar a la gente, o digamos que la labor principal de un país es cuidar a su ciudadanía, es cuidar también que se sienta bien, que se sienta... Y en esta ciudadanía hay que incluir pues, a este otro, al migrante, al que viene. Y yo os diría que un buen punto de partida es pensar este otro que llega, que recién llega, ahora habéis hablado de los ucranianos o me han dicho también, bueno, esta mañana hemos estado hablando, ¿no?, de gente que llega pues, de Sudamérica, de Marruecos. Yo os diría que para planificar bien pensemos que esta gente que recién llega va a convertirse en ciudadano del País Vasco y que esta gente va a tener hijos y que va a desarrollar su vida aquí y que, por lo tanto, vamos a legislar, vamos a hacer las cosas de tal manera para que este camino sea lo más fácil, lo más rápidamente posible y que, dependiendo de cómo planifiquemos esta acogida, vamos a conseguirlo más rápido, más lento o no lo vamos a conseguir. Es decir, que tenemos que vernos como agentes activos de
de la posibilidad de que esta gente que viene, que en principio se siente ciudadana de otro país, acabe sintiéndose también ciudadana de aquí. Depende mucho de lo que vayamos a hacer. Y la acogida al principio yo creo que es importantísima. Entonces, Cintia Fleury, que la habéis tenido por aquí, por el País Vasco, no hace mucho, la última vez estuvo en Pamplona, nosotros la hemos tenido ahí en Barcelona también, es una pensadora interesante. Dice algo, su último libro habla sobre el resentimiento, cómo el resentimiento puede generar, es la gangrena de la sociedad, dice, cómo puede generar pues, que la gente se aparte de la sociedad, se excluya o haga daño al otro. Los dos polos serían la xenofobia, el resentimiento hacia este otro, o también el resentimiento del propio migrante que se aparta, y que el extremo de todo esto ya sería el terrorismo islamista, por ejemplo, ¿no? Como el resentimiento puede ser, por supuesto, una gangrena, y cómo los procesos de acogida pueden favorecer que disminuyamos o que propiciemos las cosas de tal manera que no genere este resentimiento. Porque la verdad es que, como psicólogos, puedo decir que uno de los sentimientos más difíciles de digerir y de sobrellevar es el resentimiento. O sea, la persona que se queda en el resentimiento, esto ya hablo del individuo, el individuo resentido con sus padres, permanentemente resentido, vive mal. El individuo resentido pues, con su vecino y permanentemente resentido, vive mal. Y como sociedad también, si favorecemos más el resentimiento que la inclusión, vamos a vivir mal. Entonces, para encuadrar un poquito el tema y hablar del humanismo, este es el camino del humanismo, el hombre buscando construirse, crecer, entrelazarse con sus camaradas para hacer crecer el conjunto y no solo a sí mismo, dando el derecho a la ética y a los demás seres humanos. Cuando la civilización no es cuidado, no es nada. Pongo este parágrafo suyo que a mí me gusta mucho para una primera idea básica, es que el otro, que a veces genera miedos atávicos o que genera rechazo o que genera, nos lleva con lo extraño, ¿no? O sea, este otro que tenemos delante es básicamente una persona que, como nosotros, pues lo que busca es que sus hijos estén bien, que sus amigos estén bien, que convivir, tener amigos, relacionarse y vincularse. Es decir, esto yo creo que es tan básico, pero conviene recordarlo, porque si no, muchas veces es que en el otro puede ser el migrante, puede ser el homosexual, puede ser puede ser la mujer, puede ser, a veces ponemos todo lo peor los separamos tanto de nosotros que parece que les quitemos la capacidad de sentir y conviene hacer este ejercicio, ¿no? Son personas que han salido para progresar, para mejorar, porque vivían en un entorno que no era civilizado. La civilización es cuidado, los migrantes hoy huyen de la barbarie, buscan la civilización, buscan los cuidados. Es decir, cuando uno va a Marruecos ¿por qué siente que la gente quiere irse? ¿Por qué nos hemos ido? ¿Por qué mi padre se desplazó? Pues porque en el país no se vive bien, no hay cuidado, no te tratan bien, vas a hacer gestiones este es un clásico, ¿no? Tú vas a hacer gestiones a alguna institución del gobierno y te hacen esperar y te tratan mal y no sabes a qué hora te toca, si te toca, en fin, y entonces la gente empieza a decir este país no nos trata bien, no nos quiere, nos está echando, nos tenemos que ir, ¿no? De ahí viene que la gente quiera ir, porque quiere ir a un sitio civilizado donde sea bien tratado. Después, en una hora no lo vamos a poder explicar todo, pero es un tema apasionante. Después habría que decir, bueno, ¿cómo esta gente que sale huyendo de la barbarie, por qué algunos asumen la barbarie dentro? O sea, ¿por qué? Pero esto, bueno, tendremos ocasión. He venido unas cuantas veces, espero venir unas cuantas veces más, porque el tema da para mucho, pero si me entretengo aquí no podré avanzar. Pero este es un tema a tener en cuenta. Entonces, lo que decía, ¿no? El resentimiento como patología de la democracia, que habla Fleury, es absolutamente estéril y solo produce estancamiento. Para no caer en la depresión, estos sujetos envenenados y resentidos transforman el odio que sienten hacia sí mismos en el otro, por ejemplo, el inmigrante. Es interesante lo que hace Cintia Fleury porque lleva conceptos del psicoanálisis, los lleva al terreno social.
Y hay varios autores. Bamik Volkan también es un psicoanalista de origen turco, criado en Estados Unidos, que él hace algo que llama psicopolítica, que es introducir conceptos, maneras de ver de la psicología, del psicoanálisis, para solucionar conflictos o para entender los conflictos antes que solucionarlos, ¿no? Sí que es importante. Hay que salir de esta trampa porque el sufrimiento existe, pero no se puede quedar en este bucle que implica falta de madurez y encierra a quien lo sufre en busca de signos que confirmen su tesis. Esto es totalmente, es así, o sea, el quedarse en el bucle del resentimiento, en la xenofobia o en el otro extremo, en la tesis de que soy permanentemente discriminado, de que soy permanentemente perjudicado, de que, o sea, el estancarse en el resentimiento es totalmente infantil, no permite crecer, no permite evolucionar, no permite enfrentarse a las dificultades y hace que llegues a conclusiones que es como la profecía que se autocumple. O sea, toda teoría, si tenemos una sola teoría, se va a cumplir toda, porque mis ojos van a mirar siempre a través de esta teoría. Entonces, para un xenófobo es muy fácil, pues hay delincuencia, está claro, viene mucha gente de fuera. No hay trabajo, está clarísimo, viene mucha gente que no hay trabajo para los de aquí porque se los tenemos que dar ahí. O sea, una teoría contra más obtusa, contra más pequeña sea, más todavía, cubre absolutamente todo. Entonces, lo que esta filósofa habla es que hay que salir de ahí y lo interesante es que hay políticas que pueden favorecer salir de ahí y otras que no, y otras que favorecen quedarse en estas tesis. El resentimiento no es la traducción exacta de la desigualdad socioeconómica, es una disfunción psicológica, una alienación, una gangrena que pone en peligro las democracias. Yo creo que es muy interesante ver esto desde esta óptica, ¿no? Desde una óptica como bajarla al terreno de la realidad y que los sentimientos a veces pueden hacernos hacer cosas extraordinarias, pero pueden llevarnos también a cometer actos totalmente bárbaros. Y todo ello derivado por cómo me siento, ¿no? Cómo dejo de sentirme. Y ahondando un poquito en esta tesis, hay autores, lo sintetizo en Fulks, que es un fundador del grupo Análisis, que él dice algo muy básico, pero que es muy importante para mirar, incluso para diseñar esto que estamos hablando, ¿no? Todo el tema de la acogida. Él dice, el otro, en este caso el migrante, despierta en nosotros la rivalidad que experimentamos ante el nacimiento de un hermano. Es una idea muy sencilla, pero si la pensamos así, vais a ver que puede ser muy interesante, porque es verdad, por supuesto es mucho más complejo el tema, pero si miramos desde este marco solo y pensamos, bueno, el que llega nuevo a mi país, el que viene de fuera, despierta algo atávico, me pone en guardia, qué es lo mío, qué es lo suyo, y me puede poner también en un sentido de fascinación, de ostras, ¿quién es este otro? ¿No? ¿Quién es el que llega? Y después me puede poner en una situación un poquito más en medio, que es decir, bueno, vamos a ver, esto ahora ya no es solo mío, sino, a ver, ¿cómo va a caber? ¿No? Los que habéis tenido hijos, es un clásico que el primero recibe al segundo y está contento y demás, y algún día llega un momento en que dice, bueno, ¿y cuándo se irá? ¿No? Cuando son pequeños dicen este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuándo se va a ir esta criatura? ¿No? ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo, y ahí empieza, y yo creo que hay que mirar las cosas desde aquí. Ahí empieza un periplo que es, no se va a ir, e incluso, y es más, tú vas a querer que no se vaya. O sea, porque cuando uno tiene el hermano y ahí, bueno, ya está, se acabó, no va a querer que se vaya. Eso es el principio, es normal, es saludable, no hay que correr a decirle al hermano, pero ¿cómo que cuando se va a ir es tu hermano, acéptalo? Porque no, le está haciendo espacio, pero también nos está diciendo que eso cuesta un poquito y hace un poquito de pupa, pero al final sabemos que él mismo o ella van a ser los primeros en defender a este hermano, no van a querer que se vaya nunca. Entonces, ¿pero de qué depende eso? De que los que habéis sido padres sabéis perfectamente que los celos hay que equilibrarlos, hay que ir equilibrando, no se puede
No vale decir, si tú tratas mucho mejor a uno y el otro está celoso, no vale decir, estás celoso. Es que eres celoso, No, hay que equilibrar, tratar a los hijos. Pues bueno, con cariño, son diferentes, unos los quieres por esto, otros por otro, pero tratar de equilibrar la balanza para que el otro no tenga celos irracionales. Después hay celos que se tienen porque se tienen y yo soy el primero en tenerlos, pero los celos también se pueden convertir en admiración, etc. Pero hay unos padres, hay una estructura, hay una familia que tiene que entender este proceso y tiene que gestionar su vida teniendo en cuenta esta llegada y teniendo en cuenta que este primero está sufriendo unos celos y que después va a acabar agradeciéndonos que le hayamos traído un hermano. Pero para que eso llegue, insisto, el cuidado del segundo tiene que ser también, del primero, quiere decir, tiene que ser también con mucho tacto, ¿no? Con mucho tacto tanto uno como el otro. Y esto esta idea, nos pone a pensar algo también muy básico y que creo que si podéis evitarlo, haréis muy bien. Es decir, el migrante, hay que pensar todo el proceso de acogida pensando en el que llega y en el que está. Es decir, porque, fijaros, cosas como les dan las ayudas a ellos, a nosotros no. Todo este tipo de comentarios. ¿Todo esto es solamente racismo, xenofobia, prejuicios? ¿Solamente esto? Yo creo que no. Que hay algo real de decir, más allá de que se den ayudas o no se den ayudas, de decir, bueno, ¿yo qué? Yo estaba aquí, mi barrio está experimentando cambios, me tengo que adaptar a una nueva situación y me estáis diciendo que solamente hay que cuidar porque es vulnerable, porque es frágil, porque acaba de llegar. O sea, no, hay que pensar también en el que está y ver de qué manera le beneficia la llegada de este otro que viene, y de qué manera le perjudica, para fomentar y para ver lo que le beneficia, ponerlo en alza y poder educar a la gente. Te beneficia, te va a ir bien, vais a tener trabajo. Fijaros si nos beneficia. Y este es un solo ejemplo, que yo estoy ahora dando una conferencia sobre esto. Y yo tengo una identidad gracias a la migración, ¿no? ¿Y cuántos educadores ahora vais a tener trabajo por esto? ¿Y cuántos psicólogos van a estar? Es solo un ejemplo. Es decir, hay algunos, la migración beneficia. Unos vamos a trabajar con ellos, otros nos van a cuidar los padres, otros vamos a aprender lenguas. Claro que hay beneficios, pero hay que procurar ver también si perjudica, por ejemplo, un barrio que se llena de golpe, que se hace mucho más denso, mucho más... hay que tender a los vecinos todo este cambio, ¿no? O sea, es decir, hay que tener una mirada sistémica, como la que tenemos cuando nos llega un hijo en la familia, un segundo o un tercero, para ir equilibrando, tratar bien, o sea, intervenir de forma sistémica, no intervenir de forma individual. Porque el otro puede despertar fascinación o rechazo. Y puede despertar también, pues, esto que llamaba Freud el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Siempre ver lo que nos diferencia, siempre ver lo que nos hace... En fin, las pequeñas cosas que nos apartan, que nos separan, ¿no? Entonces, el modelo de acogida, y antes se ha comentado en la inauguración, ¿no? Todos tenemos experiencias de ser acogidos o ser rechazados. No hace falta ser migrante, no hace falta venir de otro país, no hace falta venir... Hoy mismo, viniendo para aquí de Barcelona, el metro, había una disfunción, había que cambiar de en fin, estaban haciendo obras, había que parar uno, después bajar, en la misma línea pasaba otro metro que iba al aeropuerto, una pequeña incomodidad que, si no hubiera habido ahí una persona extremadamente amable, sabiendo por dónde iba a llegar la gente, informando una y otra vez, iba diciendo... tranquilos, los que vayáis al aeropuerto, id hasta esta parada, bajad y esperar ahí mismo, en esta vía,
y pasará otro metro que os llevará hasta el aeropuerto. Tenéis que hacer esto. Y entonces le iba diciendo, yo iba y le preguntaba, otro iba y le preguntaba, iba repitiendo lo mismo a la gente que llegaba, uno en inglés a unos, en catalán a unos, en castellano a otros, y la gente se quedaba contenta. Cuando llegabas a la otra parada donde tenías que bajar y esperar otra vez, había otra persona que te informaba y que te decía, y aún así, yo estaba nervioso. El avión sale y otra gente pues debía estar nerviosa por otros temas, cada uno con el suyo, y ves que ahí se podría montar un motín si no hubiera alguien que te acoge, que te dice tranquilo, la frecuencia es esta, vas a poder llegar, una persona además, yo creo que estaba muy bien entrenada, muy bien formada para repetir lo mismo con amabilidad, sin cansancio, porque ese era su trabajo, porque si no hubiera habido ahí una avalancha, porque éramos muchos los que dependíamos, ¿no?, de que todo cuadrara, ¿no? Después, una vez en el aeropuerto y una vez ya el embarque, ya habiendo bajado ya en el autobús que nos tenía que llevar al avión, ahí hemos tenido que esperar un buen rato. El avión ha salido, 20 minutos más tarde, pero hemos tenido que esperar un buen rato en el bus. Y al principio la gente, bueno, estábamos ahí, hacía calor, vale, a ver, ya aquí se van a cerrar las puertas, pero no se cerraban las puertas del bus, entonces empiezas a ver incomodidad, unos que bajan del bus, y entonces el bus dice, el que estaba controlando decía, no se puede bajar del bus, porque si bajáis del bus tengo que entraros adentro, no os podéis quedar aquí porque estos son pistas y demás. Y la gente entonces empieza a decir, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Hay retraso? ¿No hay retraso? En ese caso no habían informado. Y la gente nos hemos puesto entre la calor que hacía. Todos estábamos ahí como sardinas en el bus. Y la gente estábamos enfadados, es verdad, porque no nos habían informado, no nos habían dicho. Claro, 15 minutos, 20 de retraso, ¿eh? Y la gente nos hemos puesto nerviosos, no sabíamos a qué tenernos. Y yo, como que venía a estas jornadas, pensaba, ostras, ¿os imagináis la gente que viene en patera, por ejemplo? Esto que nos explican, ¿no? Tienen que subir unos, tienen que subir los otros, tienen que cruzar el mar en estas circunstancias y tienen que dominar los nervios, cuándo vamos a llegar, cuándo no vamos a llegar. ¿Os imagináis? Ostras, cuando no hay llegas a un sitio donde no sabes quién te va a informar, qué está pasando, quién te va... Es decir, que hay cosas en nuestra vida diaria que nos pueden hacer pensar en cuán importante es que se nos acoja, se nos explique, se nos cuide, y cómo de duro puede ser, y es una prueba para el individuo aguantar tanta desinformación, desorientación, miedo, ¿no? Todo esto yo creo que vale la pena pensarlo. Entonces, para pensar la acogida, y esto lo habéis comentado antes, la primera acogida que tenemos es esta en la familia, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Hay un autor que es Donald Winnicott, que es un psicoanalista, un pediatra, que fue muy importante y después sus ideas se han llevado también a lo social, que él, cuando habla del modelo cuidador bebé, sobre todo madre, en esa época, cuando él hablaba sobre todo de la madre, él decía algo que era muy interesante. La madre o el cuidador en general tiene que ser suficientemente bueno, suficientemente. O sea, no tiene que ser ni perfecto, ni tiene que ser, sino suficientemente buena. Tiene que proveer suficientemente cuidados y tiene que poder fallar también, pero suficientemente. Claro, es una palabra, a ver dónde está, ¿no? A ver qué es suficiente, qué no es suficiente, pero es un concepto interesante, suficientemente, porque los padres, los hijos cuando nos nacen con manual de culpa prácticamente, ¿no? No hemos podido hacer esto, no hemos hecho esto, no sabemos si sabremos hacer esto. Y a nivel también de lo que estamos hablando hoy, creo que es bueno no caer en más culpas de las necesarias o más agobios de los necesarios, sino pensar que debemos de ser suficientemente buenos, pero ese suficientemente es mucho. ¿Y en qué consiste ese suficientemente bueno en una madre que recibe a un recién nacido o en un cuidador que recibe a un recién nacido? Lo explico muy esquemáticamente. Lo que dice es que para desilusionar, para que el niño entienda lo que es, para que la criatura entienda lo que es la desilusión,
la espera, la frustración, todo esto, primero hay que ilusionar con una fusión prácticamente. Es decir, la criatura cuando viene para que desarrolle un psiquismo